Leer la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Tenemos hoy el quinto de la serie del Imitemos a los valientes de David, y el quinto habla acerca de la obediencia. Eran hombres obedientes. ¿Qué trabajo nos cuesta hoy obedecer, verdad? Parecería que a veces estamos en la sociedad actual, en el mundo actual, y a veces también en las iglesias, como en la época del libro de los jueces. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la característica del libro de los jueces? ¿Cómo se podría resumir ese libro de los jueces? Hay una frase, hay un aforismo, y es que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y obviamente por eso el pueblo de Israel estaba como estaba, ¿no? Y eso se refleja hasta en las familias. Cuando no hay esa autoridad, cuando no se respeta esa autoridad, obviamente hay desobediencia, y esa desobediencia pues va generando, ¿verdad?, como una cadena. Entonces, este es el quinto de la serie. El último, pues vamos a hacer oración y vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Padre, queremos rogarte que tu palabra santa, Señor, sea la que nos ilumine, sea la que nos ayude en esta hora. Si alguna carga, si alguna aflicción, si alguna necesidad, si alguna rebeldía incluso, Señor, hay en nosotros, que tu palabra, Señor, sea la que vaya y haga la obra para lo cual tú la envías. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor, siempre va y toca los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo rogamos, pedimos y agradecemos. Amén y amén, Señor. Vamos a darle aquí, hermanos, y precisamente, fíjense bien, aquí están los versículos que leímos, que a veces no ponemos atención, ¿verdad?, cuando nos dicen solo el versículo 18 o solo el versículo, y nos vamos como hilo de media, ¿verdad? Pero miren, fíjense bien, quiero que leamos estos versículos porque aquí hay algo que quiero destacar. Dice ahí: Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Sarvia. ¿Y de quién era hermano? De Joab. De Joab, muy bien. Ahora en el 24 dice aquí: Asael, hermano de Joab, fue de los 30. ¿Qué tenían en común estos dos? Abisaí y Asael. Que no eran de los 30. Aparte de que eran de los 30. Eran hermanos de Joab, muy bien. Y aquí en el 37 dice, sigue hablando de los valientes de David, y dice: Selec Amonita, y luego dice Naraí Berorita, escudero de quién? De Joab. Estos tres personajes que quise yo resaltar, ¿qué los une? Que dos eran hermanos de Joab y el otro era su escudero de Joab. ¿Por qué Joab no está en los 30 valientes? ¿Por qué Joab no se menciona dentro de los 30 valientes? Hasta su escudero se menciona, pero a Joab no. Y Joab era el comandante en jefe de las fuerzas armadas de David, pero no se le menciona dentro de los 30 valientes. Y es por una simple y sencilla razón. Vamos a darle nomás y vamos a ver que, fíjense, Joab tenía unas características tremendas para haber estado ahí. Era buen estratega, era un buen soldado, era valiente, sabía manejar las armas, era conocido, era el comandante de todos, pero tenía un tache en la lista. Era una persona que no obedecía, era desobediente. Y ustedes saben, y lo vemos ahí, en el ejército es necesaria, es una de las características que distingue al ejército, que el ejército, incluso hay una postura, ¿no?, que toman, ¿verdad?, y que es siempre Cuadrarse. Exacto, cuadrarse, más que saludar es el cuadrarse. Viene a mi mente, ¿no?, ya en una manera de comedia, Cantinflas, ¿no?, pues, ¿sabes, jefe? Pero esto es realidad, ¿no? Los soldados, ya quitando toda broma, los soldados obedecen, se cuadran, no hacen lo que ellos quieren. Hay una jerarquía, hay una línea de jerarquía y de autoridad. ¿A ti te gustaría que tus hijos hicieran lo que les pegara la gana? No. Porque hay una línea de autoridad. En las iglesias hay una línea de autoridad, en los trabajos hay una línea de autoridad, y tenemos que obedecer. En tu trabajo, si no obedeces, te corren, así de sencillo. En tu trabajo tú no puedes llegar y decirles: oiga, jefe, ¿sabe qué no me parece hoy lo que? Y ¿sabe qué? Voy a hacer mi voluntad. No, hay una línea de jerarquía. Vamos a darle uno más, hermanos.
Y vamos a ver entonces por qué Joab, varias características, por qué Joab no fue considerado como uno de los mejores hombres de David. Pudo serlo, tenía todo para hacerlo, pero no fue por esta característica. En primera instancia vamos a ver la primera característica, ya lo mencioné, dale uno más por favor, hermano, y vamos a ver entonces por qué era ¿qué? Ya lo hemos mencionado, constantemente desobedecía las órdenes del rey, constantemente. Miren, aquí podríamos tardarnos mucho en leer los pasajes, no quiero que nos tardemos tanto, pero no sé si ustedes sepan, hermanos, que el hijo de David, Absalón, le dio un golpe de estado a su papá y tomó el reino, y David tuvo que salir desterrado de Jerusalén, tuvo que huir. Y entonces hubo la oportunidad que el ejército de David se enfrentara contra el ejército de Absalón. Obviamente la victoria la iba a dar Dios a David, ¿verdad? Pero David le pidió encarecidamente, le dijo encarecidamente a Joab, no solo a él, sino a sus demás capitanes, que no mataran a Absalón. Fíjense lo que dice aquí, fíjense bien. Segundo Samuel 18, ahí está, vamos a leerlo. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Hasta ahí nomás. ¿Quién le ordenó expresamente el rey a todos los capitanes, pero específicamente a Joab? Que mataran a Absalón. Que no mataran a su hijo Absalón. Por amor a mí no lo maten. Les dio la orden expresa. Incluso aquí dice, ¿verdad? Que todo el pueblo escuchó, todos oyeron. Pero fíjense en el versículo 14. Bueno, aquí todavía lo tengo que decir rápido porque no podemos leer todos los pasajes. Pero Absalón iba huyendo y dicen que tenía una cabellera muy exuberante y que se quedó atorado en un árbol y quedó colgado del árbol. Y entonces Joab lo vio y dice Joab: aquí la oportunidad, lo voy a matar. Y hubo uno de los criados que estaban ahí que le dijo a Joab: no lo mates. Entonces miren lo que dice el 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los arrojó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Qué hizo entonces Joab? Completamente lo opuesto a lo que le había dicho el rey. Mató a Absalón, podríamos decir, por sus pistolas, por sus pantalones, como gusten decirle, pero él hizo lo que él quería hacer y no obedeció lo que se le había dicho, no respetó jerarquías, y con eso entristeció al rey. El rey estuvo tristísimo porque habían matado a uno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, hermano, nosotros estamos haciendo entristecer a Dios. Y no es que quiero que tenga la imagen de que Dios, porque Dios es todopoderoso y nos podría destruir. No es que esté ahí viendo nada más ahí qué hacemos y se pone triste, ¿no? No, le da tristeza porque nosotros podríamos ser grandes estrategas, podríamos ser grandes soldados, grandes valientes, pero por desobedientes no lo somos. Entonces, vamos a darle uno más. Es la primera característica, era muy desobediente. Todas están ligadas a la desobediencia, pero miren, era también que mató a Abner. Y aquí les quiero explicar rápidamente, porque tampoco podemos leer todo el contexto. Yo ya lo he mencionado. Cuando a David le toca el reino, le toca un reino dividido. 10 tribus estaban en el norte y solamente una tribu y media estaba en el sur. Solo David tenía dominio sobre la tribu y media, y las demás tribus habían quedado con Saúl. Saúl muere y queda a mando de todas esas tribus, queda Abner, el general de Saúl. Entonces el reino estaba dividido, y lo que hace David es hacer un trabajo de inteligencia, un trabajo de, ¿cómo se llama esto? De diplomacia, gracias. Un trabajo de diplomacia, y manda a traer a Abner y platica con él, se toman un cafecito, ahí, ¿verdad? Un pancito, unas conchitas, ahí están platicando, y entonces le dice: mira, yo quiero que tú me unas al reino, le dice David a Abner. Y Abner le dice: sí, David, desde cuando yo he querido que el reino esté unificado, yo te voy a unir a las tribus del norte, te las voy a traer para que todo el reino esté unido. ¿Sí me explico eso? Entonces, manda a traer a Abner y platica con él, hace trabajos de diplomacia. Y miren lo que pasó en el segundo libro de Samuel 3:26. Y saliendo nuevamente nuestro personaje desobediente,
saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David los siguiera. ¿sin qué? David los siguiera. Porque sabía que estaba desobedeciendo. Ahora sí, el 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte En medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió la quinta costilla y murió. O sea, a Joab no le importaba todo el reino, le importaba vengarse porque Abner había matado a su hermano, pero a él no le importó el reino, no le importó que el reino estuviera dividido. Esta acción le iba a costar a David que las tribus del norte no quisieran acercarse a él. Pero esto no le importó a Joab. Y a veces, hermanos, nosotros cometemos cosas dentro de la iglesia que no, o sea, prefiero cumplir mi capricho, estoy enojado, que se haga lo que yo quiero porque yo estoy enojado y no me importan los demás. Y nosotros siempre tenemos que ver por el bien mayor, por el bien de toda la congregación, hermanos. Y a veces por nuestra desobediencia, aquí en este caso fue por la venganza, ¿verdad? Desobedeció. Gracias a Dios que tuvo misericordia y que más adelante las tribus se entregaron solitas a David. Pero si hubiera sido por Joab, esto no hubiera sido así. Vamos a darle uno más y vamos a ver otra característica de este hombre que era también envidioso. Mató a Amasa y no se sometió a las órdenes del rey. Vamos a ver cómo dice ahí, 2 Samuel 19:3. David dijo a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí. Ahí nomás. Ya estaba harto de Joab David. Y lo quitó y dijo: tú ya no vas. No se lo dijo a él, pero le dijo a este hombre, a Amasa, le dijo: ahora tú también eres mi pariente, eres hueso de mis huesos, también tú. Ahora vas a ser tú el general. Vas a ser tú el comandante de todas las fuerzas. Ya no Joab. Y Joab, que era vengativo, que buscaba su propio bien, no buscaba el bien de la nación. Fíjense lo que dice aquí, 2 Samuel 28. Está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Con esto Joab le estaba diciendo a David: no me interesa lo que tú digas, no me interesan tus órdenes. Yo voy a hacer lo que me pegue la gana y yo voy a seguir siendo el comandante en jefe. No me interesa, David, si tú eres el rey o no. Ahí está, yo maté a tu general que estabas poniendo en mi lugar. Fue desobediente, por eso no perteneció a los 30 valientes. Ahora, vamos a seguirle dando a hermanos y vamos a ver qué pasó. La obediencia es básica en los soldados. Y quiero que leamos ese pasaje. Aquí vamos a hablar de otro personaje, ya no vamos a hablar de Joab, aunque ahorita vamos a regresar, pero vamos a hablar del rey Saúl. Fíjense lo que dice ahí. Porque la rebelión es como pecado de abominación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras, gracias por leer estas palabras, se las dijo Samuel, el profeta Samuel, se las dijo a Saúl, porque era desobediente. Miren, Dios le mandó una vez, nada más un ejemplo, Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl, le dijo: no quiero que vayas y destruyas a Amalek. Esa ciudad nos ha hecho mucho daño, destruye todo lo que tiene, que no quede nada vivo. Y entonces Saúl, por sus pistolas, usando un término coloquial, los derrotó a todos, pero dejó el ganado. Y Dios le había dicho que destruyera todo, que no dejara nada. Entonces cuando Samuel se acercó, llegó ahí donde estaba Saúl, empezó, eso lo digo yo, ¿verdad? Empezó a escuchar y entonces sonido de animales, ¿no? Y entonces Samuel le dijo: ¿qué es ese balido de ovejas que yo escucho? ¿Por qué le dijo eso? Porque ¿cuál había sido la orden?
Pero Saúl hacía lo que él quería siempre hacía lo que él quería. Y entonces por eso aquí Samuel le dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Miren, la adivinación fue muy condenada, ya hemos hablado de eso, hermanos, fue condenadísima por Israel. Estaba prohibido que el pueblo de Israel consultara agoreros. Y ahí dice, la rebelión es igualito que el pecado de la adivinación. Y dice también ahí, que la desobediencia, ahí lo dice, hermanos, ¿cómo dice? La desobediencia, ¿cómo qué? La idolatría. La idolatría, uno de los pecados que Dios más odia, yo creo que el que más odia de todos. Y dice, la desobediencia es igualito a la idolatría. Entonces, aquellos que son desobedientes son como si fueran ¿qué? Adivinos e idólatras. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos a darle uno más acá, hermanos. Y miren, Saúl nuevamente era un hombre que tenía muchas virtudes. Era el más alto, el más guapo, era buen estratega, era buen soldado. Pero ¿por qué fue depuesto? ¿Por qué se le quitó el reino? Porque se le quitó el reino por desobediente. Yo conozco, hermanos, personas que tienen muchísimos dones de las iglesias, que son bien capaces, que son bien preparados, pero tienen ese craso error o craso defecto, que son desobedientes. En una iglesia, congregación que pastoreé hace muchos años, había un hermano que era muy bueno, no había ido al seminario, pero era buen visitador, predicaba bien, y él visitaba a la gente. Yo estaba en el seminario, era obrero, no estaba de tiempo completo, y él sí estaba ahí, vivía ahí en esa zona, y visitaba a los hermanos. Eso estaba bien. Pero ¿saben para qué los visitaba? Para ponerlos en contra del liderazgo de la congregación. Entonces podemos decir, ¿servía lo que hacía ese hombre? Tenía dones, pero era desobediente, no se sometía a la autoridad. Vamos a darle, hermanos, uno más acá y vamos a ver entonces, como conclusión, pero no, todavía nos va a tardar bastantito. Ahora va a ser una conclusión ahora va a ser un sermón muy patón, vamos a llamarle así, porque la conclusión está muy amplia. Fíjense, en la conclusión del desafío, hay que ser obedientes, no solo hay que aparentarlo. Y vamos a leer esta parábola, vamos a leer ahí, hermanos, el 21 hasta el 29, ¿cómo dicen? Pero un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. A ver, hasta ahí nomás, aprendan a escuchar indicaciones. A ver, entonces dale una ahí, hermano, va a aparecer una flechita ahí. Dale uno más ahí, fíjense bien. A ver, ¿qué dijo este muchacho o este hijo? ¿Qué dijo? No quiero, no voy a obedecer. Pero se arrepintió y fue a trabajar. Ahora, vamos a seguir leyendo el 30 hasta el 31, a ver cómo dice. Y acercándose al otro, Le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Y el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, así hay, hermanos. No, sí, pastor, sí voy a leer la Biblia. No, sí. Yo llego allá, hermano. Ahí vamos a estar. Sí, de verdad voy a dar mi diezmo, mis ofrendas. Dicen, pero no lo hacen. ¿Y qué están haciendo entonces? Y por eso aquí dice, van delante las rameras y los publicanos, porque ellos escucharon y sí obedecieron. A lo mejor en un momento no querían, pero cuando se arrepintieron, obedecieron. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estamos arrepentidos debemos, ¿qué, hermanos? Obedecer. Ahora, para irlo vinculando con nosotros y alejarnos un poquito de Joab, que por eso yo no estuve en los 30 valientes, y estos hombres, ¿se acuerdan de esos 30 valientes, que en realidad eran 37 valientes? Estos 37 valientes estaban dispuestos incluso a dar su vida por David. Cuando David se le antojó el agua del pozo de Belén, 2 de ellos fueron y le trajeron el agua. Eran obedientes.
Por eso estaban en esa lista, porque una de sus principales características, aparte de ser valientes, buenos guerreros, hábiles, lo principal es que eran personas obedientes. Vamos a darle uno más. Bueno, aquí ya se me pasó. Fíjense lo que dice Juan 14, 15, que está diciendo lo mismo en otras palabras. Esto fueron palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a ver, léanlo. Hermanos, ¿amamos a Dios? Sí. Y cuando dice guardar mis mandamientos, no quiere decir, los voy a guardar aquí bien adentro, lo estoy guardando aquí, hombre, mi Biblia está bien guardada, tan guardada que ni la encuentro. Guardar mis mandamientos. ¿A qué se refiere cuando dice guardar mis mandamientos? Obedecer mis mandamientos. Incluso yo no vi otras versiones, pero yo estoy seguro que si hubiera comparado alguna versión diría así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, hermanos, mucha gente piensa, los mandamientos ya no están vigentes. Claro que están vigentes. Los mandamientos siguen siendo el lineamiento de la ética del reino de Dios. Por ejemplo, aquí puse algunas cositas que podemos ver. La mujer debe someterse a su esposo. Ese es un mandamiento porque está ahí en Efesios y lo dice bien clarito. Pero ahora las mujeres no le hacen caso a la palabra de Dios y le hacen caso al feminismo y dicen, no, ¿yo por qué le voy a hacer caso a este desgraciado? ¿Por qué me tengo que someter a este? Pero también la Biblia dice al varón, sométete tú a Dios. Y la Biblia no está probando en ningún momento el machismo. La Biblia dice, traten a sus esposas como a vasos más frágiles. Cuando fui a ver esta película de Barbie, a mí me impactó mucho, hermanos, ver, porque las películas son la imagen de lo que el mundo está reflejando. Y a mí me impactó verla porque ahí hacen ver al hombre como un mal necesario. Son unos inútiles, no sirven para nada. Las mujeres podemos hacer todo, lo mismito que hacen los hombres, no los necesitamos para nada, más que para procrear nosotros. Me decía mi esposa, ella da clases en algunas escuelas, y me decía que una niña, una maestra, mi esposa da música, ¿no? Pero los maestros que dan las materias los maestros de grado, ¿no? Dice que esa maestra les dijo les estaba explicando de la igualdad de género a los niños y a las niñas, que los hombres eran totalmente iguales a las mujeres, que no había ninguna diferencia y que las mujeres podían hacer todo lo que los hombres hacen. Y yo aquí ya he hablado de eso, hermanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en un mes del hogar? En un mes del hogar hablamos de las diferencias que hay entre la mujer y el hombre. No somos iguales. Estamos al mismo nivel, pero no somos iguales porque Dios nos hizo ontológicamente diferentes. Y entonces ahora esto de la igualdad de género tiene graves errores. Yo entiendo que sí somos iguales en el sentido que no es inferior la mujer. Por mucho tiempo se creyó que la mujer era inferior. No son inferiores las mujeres, no somos superiores los hombres. Pero entonces esta niñita fue a su casa y le dijo al papá, mi maestra dijo que nosotros somos igualitos y que las mujeres podemos hacer todo igual que los hombres. Y entonces este papá, me cuenta mi esposa, que le dijo, ¿verdad?, a la niña, y la niña fue y le dijo a la maestra, dice mi papá que si usted es igualito y todo, que le venga a ayudar a descargar todo el camión de material que tiene aquí, la grava, la arena, Pero hermanos, es porque nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. En muchas áreas no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. No desearás lo que tiene tu prójimo. Yo ya hay una envidia y yo quiero tener la mejor televisión, quiero tener que mi casa esté mejor, que si el vecino le hizo una ventanita así, yo le voy a tomar y le voy a hacer la ventanita igual porque la quiero como la de mi vecino, igualita. Los mandamientos están vigentes, hermanos. Obedezcamos esos mandamientos. Si amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Vamos a darle uno más. Les dije que ya era la conclusión, pero que no me creyeran tanto, ¿verdad? Miren qué dice ahí Hechos 5:29. Tiene que ver con la obediencia también. Ayúdenme a leerlo. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién tengo que obedecer yo antes que a quién? Hermanos, yo conozco hermanitos que la primera que obedecen es a la voz de su mujer. Y no está mal en ese sentido que nos tenemos que someter todos a todos, pero hay hermanos que obedecen primero a su mujer antes que a Dios. Hay hermanas que obedecen a sus maridos antes que a Dios.
Ahora, no estoy diciendo que no, la Biblia habla de sometimiento, de mutuo, ¿no? Allí en Efesios, antes de hablar del sometimiento de la mujer al hombre y que el hombre se someta a Cristo, dice, sométanse todos deben estar sometidos. Pero más bien, aquí se está refiriendo a que si alguna vez tu marido te pide algo que no está conforme a la voluntad de Dios, no lo debes de obedecer, porque primero, ¿a quién debes de obedecer? Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy pueril. Alguien que trabaja como médico, trabaja en un hospital y es cristiano, y entonces en ese hospital practican el aborto, porque ustedes saben que en la Ciudad de México está permitido el aborto hasta los, ¿cuántas semanas? 12 semanas. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que practicarle el grado a esta muchachita. Él como cristiano, ¿qué diría? Pues yo tengo que obedecer a mi patrón, porque si no me corre. Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A quién tenemos que obedecer antes? Y Dios te proveerá el trabajo, hermano. Dios sabrá. Pero tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues tenemos que ser obedientes. Joab obedecía a sus propios sentimientos, obedecía a sus propias venganzas, a sus propias envidias. Y tuvo su consecuencia. Salomón lo mató. Por orden de David, mató a Joab. Bueno, no lo mató Salomón, lo mató Benaía, hijo de Joiada. Ya vimos acerca de Benaía, hijo de Joiada. Y Joab no fue ni siquiera perteneció a los 30, lo mataron, así terminó, porque no fue obediente, hermanos. Ahora, vamos a darle uno más. Bueno, antes de que le des, miren, si ven esta imagen, porque a veces pongo las imágenes y no las... ¿Sí se dan cuenta de esa imagen o no? Porque no necesariamente tiene que ir a donde va Vicente, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hoy el mundo dice, no, está bien que todo el mundo tenga sus diferentes mujeres, sus capillitas, no importa. Está bien que todo el mundo vea pornografía. Está bien que las muchachas y los muchachos tengan sexo antes del matrimonio. Está bien. Pero están obedeciendo entonces ¿a quién? A los hombres antes que a Dios. Y la Biblia es muy clara. Y si aquel que desobedece la voluntad de Dios, o no le va a ir bien, claro que no le va a ir bien. Vamos a darle una más acá. Miren, aquí no me quiero meter mucho nada más. Fíjense bien, en Mateo 3, 8 y 9, en la versión de la Biblia de las Américas dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podáis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos y por eso lo reprendió Jesús? Estaban presumiendo que ellos eran del linaje de Abraham, que ellos eran los verdaderos judíos. Y Dios les dijo: no presuman de eso, vívanlo. Yo quiero frutos de arrepentimiento, yo quiero obediencia, no quiero que estén presumiendo y que digan a todo el mundo: yo soy cristiano, yo voy a Renuevo, yo soy presbiteriano. Y estamos celebrando ahora el mes de la Reforma, yo soy ultra mega calvinista, soy de cuna. No lo presumas, vívelo, obedece, frutos de arrepentimiento. Eso es lo que yo quiero. Ahora, por último, hermanos, vamos aquí a ver esta parte, ahora sí ya lo último. Vamos a darle. Yo ponía dos cositas, pudieran ser muchos ejemplos, muchísimos, ya dentro del sermón fui dando algunos, pero quiero dar estos dos en particular. No festejar cosas que no son bíblicas, porque estamos en los tiempos. Pastor, ahora no va a hablar de los muertos, no va a hablar. Bueno, tal vez no, ¿verdad? Pero sí quiero en este culto dejar bien claro esta parte. Porque a veces hay hermanos que disfrazan a sus hijitos, que los llevan y están siendo partícipes, están desobedeciendo la voluntad de Dios en ese sentido. Y es que tenemos que obedecer al maestro. ¿A quién hay que obedecer primero? Antes que a los hombres. Ni le puede bajar ningún punto, y si se lo baja no pasa nada. No va a pasar nada. Miren, muertos, mucha gente dice: pues es que eso es una tradición, pastor. No sé, eso hay que verlo de manera cultural. Ojalá las cosas se vieran de esa manera, pero todo tiene un trasfondo, nada es inocuo, todo tiene un trasfondo. A ver, ¿por qué está mal celebrar el Día de Muertos? No voy a hablar aquí muchísimo, porque por ahí tenemos unas predicaciones que sacamos el año pasado. Si gustan, ahí están. Fíjense, ¿cuál es la filosofía del Día de Muertos? Que los muertos regresan.
que no se han ido, que andan ahí rondando la manzanilla, o que si están en un lugar, pueden salir de ese lugar y vienen a comerse su molito, vienen a tomarse su tequilita, su pulque, lo que les gustaba. Eso es contrario, pero contrario a las Sagradas Escrituras. Yo vi la película Coco, es una película bien realizada, está bonita, pero la ideología, la filosofía de esa película es completamente contra la palabra de Dios. Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, nos dice que nadie puede salir de aquí para allá ni de acá para allá. Los muertos van al lugar que les corresponde y se acabó, muertos están. No creemos en los espíritus, no vienen a comerse nada. Ahora, ay pastor, pero yo lo hago nada más como una tradición. No, ahora sí que la manga del muerto, hermanos, discúlpenme, no es así. ¿Por qué? Porque ninguna tradición es inocua. Ahora, el Halloween, pues mucho más, sabemos que eso viene de allá de los celtas, ya sabemos toda la historia, ¿no? Y eso de alguna manera está incluso vinculado al satanismo. Entonces imagínense, hijos de creyentes, presbiterianos, de quién sabe cuántos años, y los ven, oye, no nos da mi calaverita. Ahora, si sus hijos son muy curiosos, y para que sus hijos no deseen y todo, pues tú explícale lo que dice la Biblia. Hijo, mira, yo te compro un dulce, pero este dulce no es por los muertos, ni es por el Halloween, ni nada. Pues si ustedes hacen esto, hermanos, créanme que están desobedeciendo la palabra de Dios. No hay más, están desobedeciendo la palabra de Dios. Ay, pero es que mi marido me dijo, es que mi abuelita, pero es que me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta parte, hermanos, también lo quise tocar. Cuidado con lo que publicamos, mejor dicho, cuidado con lo que vivimos. Porque decían por ahí que de la abundancia del Face, o de la abundancia de mi corazón habla el Facebook, o cualquier red social. Ahora, malamente voy a decir esto. Si tú eres un cristiano mediocre, que no quieres vivir bien la palabra de Dios, que solamente te llamas cristiano, pero no quieres obedecer verdaderamente la palabra de Dios, entonces no digas que eres cristiano. Porque lo que tú publicas en tus redes, en tus estados, tarde o temprano se ve y se sabe. Y entonces, mira, y este es el hermanito. Y yo no voy a hablar aquí, pero sí he visto, yo ni sabía esto de los estados, hasta hace poco hasta empecé a usarlos para bien, ¿no? Para mandar mis predicaciones. Yo ni sabía, pero una vez me hizo de los estados y fue porque vi, caray, y va a la iglesia. Adiós. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. No con lo que publicamos, quizá aquí yo estuve mal en poner así, sino con lo que vivimos. Con lo que vivimos. Pero ya te digo, ya que si tú eres un cristiano mediocre y no quieres vivir de acuerdo, obedeciendo lo que Dios nos manda, pues siquiera no le pongas que eres cristiano. Porque entonces no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si queremos ser buenos soldados, ahora muchos a lo mejor me comen y dicen, ay, qué soldado, ni que nada, ni que no me venga con eso el pastor. Tú lo vas a ver en tu vida. Lo que hagas hoy en tu juventud se va a reflejar en toda tu vida. Se va a reflejar en toda tu vida. Y si tú desde ahora como joven eres disciplinado, eres valiente, tienes estas características, eres un guerrero, estás dispuesto a dar por tu Dios lo que te pida, quieres agradarlo, eres reconocido por el Rey, y ahora vemos eres obediente, Dios te va a poner en un lugar de preeminencia. Pero muchos prefieren acabar, disfrutaron, le dieron bola de hilacha, no obedecieron la palabra de Dios, y acaban ahí con unos hijos, con una mujer que no aman, tomando, acaban de ahí mediocre, porque no obedecieron la palabra de Dios. Hermanos, es clara la Biblia, es clara. Y lo digo para todos nosotros, incluido yo. Amén. Joab no estuvo dentro de los 30 valientes. ¿A ti te gustaría estar dentro de esos valientes, hermano? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tiene poder, tiene autoridad, Señor.
porque tu palabra, Señor, no puede ser minimizada. Y la misma Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que todo lo que hacemos, Señor, sabemos que trae consecuencias. Ayúdanos, yo te pido especialmente por los jóvenes de esta congregación, por los hermanos adultos, por todos nosotros, Señor, por nuestros niños, que podamos darles un ejemplo congruente, Señor, y que seamos obedientes a tu palabra. Te lo ruego.